unos segunditos nada más mientras empieza a grabar. Listo, ya empezamos a grabar. Ok, bueno, estamos en la sesión número 6. El día de hoy, miércoles 4 de noviembre, son las 11:40. Empezamos un poquito tarde porque estamos esperando a ver si había más audiencia a la sesión. Eh, entonces, empezamos. Nayeli, te pido por favor nada más el celular, si lo pudieras tener en silencio, o bueno, tu micrófono cerrado, como así es. Y bueno, quisiera nada más antes de empezar, checar contigo a ver cómo te había ido en el examen, cómo lo sentiste, asumiendo que sí lo hayas podido presentar. ¿Cómo te fue? Pues más o menos. Bueno, creo que me fue bien porque lo pasé, pero este, pues sí, sí me falta todavía un poco más de comprensión en los textos Ok, para poder retener un poquito más de información. ok, pero sí lo aprobamos. Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto, felicidades. Sí, ahí a lo mejor, eh, digo, estamos hablando de una materia muy ligada a cuestiones de definiciones, de ese tipo de cosas, y entonces nada más hay que ser muy detallosos o estar muy concentrados a la hora de leer el texto. La realidad de las cosas es que la ventaja para ustedes es que los cuestionarios por lo general son muy literales, entonces, como viene la pregunta, la realidad es que así viene en el libro, entonces esa es una ventaja para ustedes. A lo mejor a la próxima solamente hay que, digo, tienen bastante tiempo para contestarlo, nada más irse con tranquilidad, con calma, digo, son 2 horas, son 30 preguntas nada más. Entonces, a veces ese es un factor que nos juega en contra, que queremos hacer las cosas a prisa y por lo mismo, pues no contestamos eh, a plena conciencia, ¿no? Entonces igual queda como experiencia para el próximo examen, pues ya saber que tenemos que tomarnos con calma las cosas, y sí, obviamente al prepararte antes, pues siempre leer con mucha atención y mucha concentración, pues para ver exactamente qué es lo que, tanto lo que se te pregunta ya en el examen como pues, lo que estamos leyendo para estudio, ¿no? En el texto. Entonces, pues bueno, qué bueno que como quiera, eh, pese a que estuvo tal vez un poco complicado, lo pasamos. Me da mucho gusto. Y bueno, de todas maneras, a seguirle echando ganas con las actividades, etcétera, y para estar preparados para el examen final. Eh, Quiero empezar hoy la sesión compartiendo un video. El tema de hoy, que es clasificación de las ciencias y sujeto, a mi punto de vista es un poquito denso en cuanto a que habla mucho, volvemos a lo mismo, otra vez de definiciones y conceptos eh, lejanos, por así decirlo. No es algo que en la práctica sí lo aplicamos, pero con ese nombre no. Ahorita lo vamos a ver a lo largo de la sesión. Pero bueno, la idea es, quiero hacer este tema lo más sencillo posible, tratar de tocar los puntos principales sin meternos muy a detalle, porque sí puede ser un poco complejo. No es que sea difícil, es que se puede revolver uno con los conceptos. Entonces vamos a tratar de verlo de manera general. Este video que les voy a poner está un poquito largo, dura más o menos entre 10 y 15 minutos, pero está muy padre porque nos explica cada parte del tema y aparte nos pone ejemplos. Entonces, vamos a empezar con ese video, después vamos a ver una presentación que yo preparé para retomar y aterrizar lo que vemos en el video y vamos a finalizar con la explicación de la actividad que tenemos para esta semana. Entonces, si me lo permiten, vamos a ver en este momento el video y ahorita regreso para dar explicación al tema. ¿Ok?
Listo, ya volvimos. ¿Seguimos por aquí, Nayeli? Sí, sí, aquí estoy. Perfecto, ¿qué te pareció el video? La mayoría muy comprensible, solo que tengo dudas con eh, método deductivo, Ujú. en cuanto a ciencia formal, que se aplica la lógica. Sí, mira, Entiendo ahorita muy, vamos a muy claro el empezar, concepto. ahora sí regresamos a lo que comentaba vamos a ver la presentación, seguramente ahí se va a aclarar. La idea es nada más, vamos a ir desmembrando cómo se van separando las ciencias, ahorita lo vamos a ver. Dentro de las ciencias se usan distintos métodos, por ejemplo, lo que decías del deductivo, las ciencias formales utilizan el deductivo. Mientras que las fácticas utilizan el científico. Ahorita, como quieran la presentación, vamos a ir ahondando un poquito más en el tema. Seguramente a lo largo de la presentación, por ahí se va a ir resolviendo la dudita. Entonces, ahora voy a poner lo que es la presentación y la vamos platicando. Voy a quitarme de aquí para poner la presentación. Listo, ¿tenemos la presentación en pantalla? Sí, eso sí se ve. Perfecto. Ok. Bueno, pues vamos entonces a entrar ahora sí en lo que es ya de manera teórica el tema. El video es todo muy padre porque como comentaba, trae incluso los ejemplos. Por ejemplo, vemos el primer ejemplo que se habla del método científico, donde los monitos hacen toda una investigación, siguen su proceso, plantean sus hipótesis, hacen la experimentación y al final de cuentas se dan cuenta que de las tres opciones que tenían disponibles, pues la que daba el resultado que ellos buscaban era la de poner la plantita en el sol, ¿no? Que era la que les iba a ayudar a que creciera. Ellos hicieron todo un experimento, todo un proceso sistemático para llegar a ese resultado, por lo cual ese es un ejemplo de método científico y es el que se usa en las ciencias fácticas que ahorita vamos a ir viendo. Por otro lado estaba el ejemplo del método deductivo, que es la persona que llega a un departamento buscando a otra persona, no lo encuentra y empieza a hacer una serie de deducciones en base a lo que observa para al final concluir, vaya a llegar a la conclusión de que la persona sí estaba fuera, había estado ahí, pero estaba fuera porque andaba de parranda, por así decirlo. Esa persona siguió toda una serie, no siguió un método como el científico, sino el suyo fue deductivo que como comentaba, a través de ir observando distintos aspectos y distintos detalles, llegó a su conclusión, ¿no? Entonces, ese es dos ejemplos que marcan muy clara la diferencia de cómo se maneja y cómo se lleva cada uno de los métodos. Este método deductivo es el que utilizan en las ciencias formales, que ahorita vamos a ir ahondando un poquito en ellas. Para este tema, en referente al texto, deberemos de leer o de haber leído las páginas 30-35 del libro y aquí vamos a ver todo el material referente al tema según el libro de texto. Entonces empezamos. Primero me gustaría partir eh, por el concepto de ciencia. ¿Qué es la ciencia? La ciencia pues es una actividad académica especializada. Esta es realizada por especialistas de una rama que lo que buscan es indagar sobre su objeto de estudio y presentar algo novedoso. Estas personas conocen teorías, interrogan a la realidad y utilizan referencias bibliográficas y hemerográficas para delimitar su objeto de estudio. Además de esto, diseñan estrategias para comprobar su hipótesis y elaboran reportes de investigación con resultados para enviarlos después a congresos o seminarios especializados. Para eso trabajan ellos, para poder llegar a conclusiones y luego presentarlas ante un fórum especializado. Finalmente buscarán publicar esos resultados ya sea en libros o en revistas especializadas y mientras más especializado, pues mayor la reputación y el reconocimiento de estos científicos, ¿no?
mayor prestigio el que tienen. Ahora bien, las ciencias tienen una clasificación, se dividen principalmente en dos como ciencia y una tercera que ahorita vamos a ver, que es más como una disciplina. Las ciencias formales, este tipo de ciencias tienen varias características. Las primeras son que son ciencias racionales, son verificadas y son sistemáticas, es decir, que siguen un sistema, un método para ser estudiadas. Su objeto de estudio son entes ideales, es decir, que no existen en la realidad, sino en la mente humana. Y hablamos de ejemplos muy específicos que son la lógica y las matemáticas. ¿Por qué hablamos de entes ideales? Las matemáticas, por ejemplo, su objeto de estudio pues son los números y las operaciones que derivan de ellos. Obviamente no existe un número, tú no puedes agarrar un número, pero es un ente que la mente del hombre creó para de ahí poder llegar a resultados, ¿no? Entonces, por eso se les llama entes ideales. Igual la lógica, no hay algo palpable, pero sí es algo que idealmente está en nuestra mente y nos ayuda a llegar a ciertas conclusiones. Esas son las ciencias formales. Por otro lado están las ciencias fácticas. Fáctico que viene de latín factum, que quiere decir hecho, porque el objeto de estudio de estas ciencias, si bien está delimitado a cierto perfil muy específico, siempre se deriva de hechos reales, determinados de un momento en la historia, por así decirlo. Las ciencias fácticas siguen métodos, que ya lo veíamos ahorita en el video, sigue el método científico. Para ello hay cuestionarios, observaciones, referencias de experimentos, entrevistas, lo cual los lleva a hacer determinados análisis, interpretaciones, comparaciones y conclusiones, finalmente para lograr el propósito de los científicos de este tipo de ciencias fácticas, que es llegar al conocimiento, ahondar en ese conocimiento que a final de cuentas va a ser un conocimiento especializado. ¿Por qué especializado? Porque las ciencias fácticas van sobre materias en específico. Por ejemplo, vemos estos ejemplos, valga la redundancia, que es biología, economía, sociología. Esos son los ejemplos de las ciencias fácticas. Entonces, hay científicos especializados en biología y ellos buscan hacer investigaciones sobre biología, sobre un tema específico de biología y ahondar en ese conocimiento especializado. Todos ellos manejan un lenguaje especializado que entre ellos conocen y entre ellos manejan, y a final de cuentas dan resultados derivados de las investigaciones que llevan, que dan o no un aporte a la sociedad, a la vida en sociedad, ¿no? En este tipo de ciencia no se estudia un todo en general, sino solo un perfil muy especializado, como decimos. Un científico que es de biología, él no ve otra cosa de la ciencia, no ve meramente la biología, que es relacionado con los seres vivos, por así decirlo. Entonces, en este caso, mientras más especializado el perfil, pues el objeto va siendo también más delimitado, como lo señalábamos al inicio. Esas vendrían siendo las ciencias fácticas. Ahora bien, las ciencias fácticas, teniendo un conocimiento especializado, se separan también en dos clasificaciones o dos tipos más, que son las ciencias sociales y las ciencias naturales. Entre ellas son distintas, pero tienen un par de particularidades iguales entre sí y hacia afuera. Las ciencias fácticas, volvemos a lo mismo, tienen diversos tipos de objeto o intereses dependiendo de cada ciencia. Por ejemplo, las ciencias sociales observan la realidad y por otro lado, las ciencias naturales no siguen un método científico y su objeto de estudio es de amplio alcance. O sea, el objeto de estudio es distinto y el alcance de este también varía. La cosa que tienen, o bueno, el par de factores que tienen en común estas dos tipos de ciencias fácticas vendrían siendo
que siguen posiciones teóricas y metodologías de la sociedad y que ambas derivan en especialización. Ahorita lo que veíamos, por ejemplo, las ciencias, la biología, que es una ciencia natural, pues es una especialización. Eso es una rama especial. Igual la sociología, que entraría entre las ciencias sociales, que también es una ciencia fáctica. La sociología tiene la especialización de estudiar a las sociedades de sus instituciones, por ejemplo. Entonces, estos dos factores que son distintos entre sí tienen en común ese factor de la especialización. Y las posiciones teóricas y metodológicas también es algo que tienen en común estos dos tipos de ciencias, a diferencia de del próximo categoría que vamos a ver, que no toma en cuenta este primer concepto de posiciones teóricas y metodologías de la sociedad. Ahorita lo vamos a ver un poquito más claro. Entramos entonces a este tercer concepto, que viene siendo una disciplina de las humanidades, que por ejemplo, esta categoría, a diferencia de lo que veíamos anteriormente de las ciencias que se basan o utilizan posiciones teóricas y metodologías para llegar a sus conclusiones, las humanidades se basa únicamente en lo que es la reflexión. Su método de trabajo es la reflexión, no son metodologías, no son teorías, son reflexiones. Las humanidades en sí es la manera en que se ve la experiencia del hombre o se plasma la experiencia del hombre a través de la filosofía o el arte. Todas las humanidades que ahorita vamos a ver, bueno, ahí abajo están mencionadas, entre ellas están la filosofía, la literatura, la música y el teatro, son producto del trabajo humano, o sea, son netamente producciones humanas, las realizan el humano y por lo mismo son los únicos que pueden entenderlo. Las humanidades no son consideradas una ciencia, por eso lo llamo yo más bien una disciplina, y tampoco utilizan la ciencia. De ahí deriva lo que les decía, que para las humanidades presentar sus conclusiones, sus resultados, utilizan la reflexión como método de trabajo y el resultado serían por medio de ensayos lo que presentan en sus tratados de filosofía. O sea, es meramente creación mental, pero sin seguir un método científico. Entonces, decimos que las humanidades es una combinación de lo que son las bellas artes y el pensamiento filosófico y sus distintas ramas. Y entonces vemos ahí los ejemplos como los comentábamos, filosofía, literatura, música, teatro, arquitectura, por ejemplo, también. La reflexión que hacen estas humanidades son básicamente pues del todo, ¿no? Del mundo, de la vida y del hombre. Como ya lo habíamos visto antes en el tema pasado, hablábamos de la filosofía que hacía preguntas como ¿quién soy y para qué estoy aquí? Bueno, en este caso las humanidades, que es el sentido amplio, por así decirlo, de donde forman parte de la filosofía, pues se caracteriza por este detalle, la reflexión precisamente del mundo y de la vida. Todas estas que mencionamos antes, perdón, filosofía, literatura, música, como dije anteriormente, no son consideradas ciencias, es importante tenerlo en cuenta, sino más bien disciplinas. Ahora bien, la relación que hay entre estas ciencias que vimos anteriormente, formales y fácticas, y las humanidades, podríamos decir que son tres categorías, es inicialmente que todas son creadas por el hombre. Este es un creador de conocimiento y estas son las distintas formas de conocimiento que ha ido creando a lo largo de la existencia, ¿no? Hablando de humanidades, concluimos, aquí se trata de una reflexión de la vida social y se hace a través de la elaboración de obras o de pensamientos críticos de un momento histórico específico. El ejemplo que mencionábamos es, entre otros, la filosofía. Por otro lado, el conocimiento científico, que es formado por ciencias formales que siguen, como veíamos, un método de tipo deductivo,
Y los ejemplos más claros pues son la lógica y las matemáticas. Recordemos que este no trabaja más bien trabaja meramente con entes ideales, que no existen en la realidad, sino en la mente humana para llegar, como medio para llegar a un resultado, una conclusión. Y finalmente las ciencias fácticas, que su objeto de estudio es delimitado, siguen un perfil en específico derivado de las ramas especializadas que lo forman, las cuales vemos aquí, los ejemplos serían física, química, perdón, y sociología. Y esta ya a su vez se deriva en ciencias sociales, que podemos ver aquí la sociología, o las naturales, la física y la química. Finalmente, como conclusión de esta relación que hay entre estas ciencias y las humanidades, podemos decir que no hay un tipo de conocimiento o una clasificación de las ciencias más importante que otra. Simplemente todas son indispensables, cada uno en su faceta, y a final de cuentas es como vienen a darnos aporte en la vida diaria a todos. Cada ciencia en su rama especializada es como nos viene a dar aporte diario de alguna u otra manera. Normalmente todo esto es en automático, no nos damos cuenta, pero igual que como les comentaba la semana pasada, bueno, antepasada, en el tema de tipos de conocimientos, si nos ponemos a reflexionar, si ponemos sobre la mesa realmente diariamente cuántas veces estamos ante este tipo de conceptos y no nos damos cuenta, nos vamos a dar cuenta que es increíble cómo pasan por automático y no los detectamos. Entonces esa sería una reflexión tal vez de en estos días un poco de tarea, por así decirlo, sin ser tarea de calificación, pero ponernos un poquito más reflexivos para descubrir en nuestro día a día en qué formas y cuántas veces nos estamos presentes ante este tipo de conocimientos o de aplicación de ciencias y tratar de distinguirlas un poquito y ver, ok, aquí es donde se presentan en mi vida diaria, que no me había dado cuenta, pero siempre están presentes los números. Bueno, no sé si seamos muy filosóficos todos y nos pongamos a preguntarnos y contestarnos cosas de ese tipo, pero por ejemplo, si están áreas de las humanidades, como por ejemplo la música, eh, el teatro o cosas así que no nos damos cuenta al verlos que son ciencias reales, que ahorita estamos viendo en teoría, pero que diariamente tenemos contacto con ellas en la práctica. Entonces, bueno, pues fue lo que es el resumen, por así decirlo, del tema. Y entonces, vamos a dejar de presentar. Ok, ya volvemos. Y bueno, entonces eso sería el contenido de nuestro tema 6, en base al cual vamos a preparar la actividad para esta semana. Por lo pronto, Nayeli, se resolvió un poquito la duda que traíamos del tipo de métodos que utilizan las ciencias. Sí, así es, profe, muchas gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces, ya viendo el tema, no sé si te queda alguna otra dudita de lo que acabamos de ver. No, más que nada es como lo que comenta de que no nos damos cuenta. Es un poquito más darnos cuenta de lo que sucede, ¿no? Para entender un poquito más los conceptos, pero nada más. Claro, ser un poquito más reflexivos y detenernos, que a veces es un poco difícil, la vida es rápida y uno siempre anda corriendo, pero cuando vemos este tipo de temas muy teóricos, es interesante a lo mejor sentarte y traerlo a la mesa y decir, a ver, en mi vida diaria, ¿dónde se presentan? Porque siempre se presentan en alguna u otra manera. Entonces, bueno, queda como reflexión de sentarnos un poquito y ver, a ver, ¿dónde está eso reflejado en mi vida diaria? Y precisamente de esa cuestión va a derivar parte de la tarea. Por ahí ya está en la plataforma lo que va a ser la tarea para esta semana, que se entrega este domingo. Igual, como siempre, a las 11:55 es el límite para entrega. Y va a tener dos partes, igual que la semana antepasada.
esta semana la tarea se forma de 2 partes. La primera va a ser ver 2 videos que no son este que presentamos en la sesión. Son 2 aparte, complementarios porque son del mismo tema, pero son 2 videos un poco más cortos, que en base a ese, la tarea sería hacer un cuadro sinóptico. En base a ese y a lo que vimos hoy en la clase y también a lo que lean en el texto, ¿no? Pero la tarea va a ser hacer un cuadro sinóptico donde quiero que me mencionen 2 factores principales que los vimos aquí, tanto en la presentación como en el video como en la presentación de PowerPoint. Quiero que me incluyan en ese cuadro sinóptico la clasificación de las ciencias, los tipos de las ciencias y el segundo factor, ejemplos de cada una de ellas. Después de eso, me pueden agregar lo que quieran que ustedes consideren importante del tema. No, la idea sería que no solo vengan esas 2 cosas, esos 2 puntos, pero que entre todo lo que vayan a ponerle, que consideren importante del tema, vayan esos 2 puntos. No sé si me explico. Esa es la primera parte de la tarea. Vamos a darle un aspecto sencillo, informal si quieren, para no abocarnos en lo que es la elaboración del cuadro y no en tanto formalidad. Ahí mismo, en el cuadro sinóptico, ahí mismo arriba, en la parte de arriba me ponen los datos de identificación. Ya como quiera yo les puse exactamente cuáles ahí en la plataforma, en la actividad. Pero no tenemos que abocarnos a formalidades de portada ahí, etcétera, ¿no? Vamos a hacerlo ahora un poquito más sencillo porque lo que me interesa es que se aboquen en estudio y análisis de lo que viene en los videos o de lo que lean en el texto para la elaboración del cuadro sinóptico y que me hagan un cuadro sinóptico muy padre. Entonces, bueno, esa es la primera parte. La segunda parte es, abrimos por ahí también en la plataforma un foro para el cual tenemos que leer las páginas del libro 30-35, que les digo, igual incluso para lo que es la creación del cuadro sinóptico, nos va a servir obviamente leerlo o apoyarnos en el texto. Y entonces para el foro la idea sería leer estas páginas y al final compartirme la conclusión que ustedes tengan, muy de la mano con lo que cerramos ahorita la presentación, de cuál es la relación que ustedes encuentran entre estas ciencias que estudiamos, la relación entre ellas y de qué manera su existencia nos aporta un beneficio a nosotros en la vida diaria, ¿no? O sea, perdón, me fui por ahí. De qué manera aportan beneficio en nuestra vida diaria. Entonces, eso va a ir dentro del foro. El foro es importante tomar en cuenta, no hay un límite de extensión, ni mucho menos, pero sí necesito una opinión bien formada, que sea un argumento sólido. No me interesa que me pongan, está muy padre, yo creo que sí, la ciencia me gusta. O sea, eso no sirve. Necesito que se forme una conclusión abundante, sin limitarlos a cierto número de líneas, pero sí que tenga un peso importante, ¿no? Que haya realmente una reflexión. Vamos a ponernos un poquito filosóficos, aplicando un poco el conocimiento de la clase de hoy, y vamos a llegar a una conclusión que nos comparta esa reflexión que nosotros hacemos de todo lo que vemos en este tema y cómo nos afecta positivamente, seguramente, en nuestra vida. Entonces, esa va a ser la tarea. Las 2 partes del tema tienen la misma fecha de vencimiento, ambas se entregan por plataforma. En el foro no va a haber réplica de compañeros a otros, entonces, o bueno, puede haber, pero no va a ser calificada. Entonces, les recomiendo enfocarnos directamente a lo que es su opinión personal dentro del foro. Y bueno, pues esa vendría siendo la actividad para esta semana. Por lo pronto es todo lo que tendríamos para hoy, para esta sesión, salvo que Nayeli hay alguna duda de la actividad o algún otro tema que quisiéramos tratar. De lo contrario, estaríamos cerrando la sesión. Muchas gracias. Perfecto, Nayeli. Pues entonces te agradezco mucho tu participación el día de hoy. Que tengan muy bonito día. A los alumnos que nos vean después, que tengan muy bonita semana. Espero sus tareas y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana en nuestra sesión síncrona.
Feliz día. Hasta luego. Gracias. Bye.